Muy buenas tardes tengan todos. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este tan importante evento por haberme honrado con su invitación para formar parte de este evento. Soy Juan Arturo Ragazzo Sánchez, profesor investigador del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tepic. A continuación, les voy a presentar la ponencia que lleva por título Encapsulación por electrospraying de compuestos anticancerígenos obtenidos de fuentes vegetales. Hablaremos de su identificación, caracterización y propiedades antiproliferativas. Antes de pasar a la temática, me gustaría compartirles un poco acerca de la institución a la cual yo pertenezco. Parece que fue ayer cuando aprendiste a leer y a escribir. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te graduaste de la secundaria? ¿Recuerdas qué querías ser de grande? Hoy has cumplido un sueño, una meta de vida. Eres un ingeniero, arquitecto o licenciado. Recuerda la importancia de seguirte preparando. Sé siempre el mejor en todo lo que hagas y supérate. En el Tecnológico Nacional de México, contamos con programas de posgrado de alto nivel para que te sigas preparando. Conoce las propuestas que tenemos para ti en el Instituto Tecnológico de Tepic. Maestría y doctorado PNPC en Ciencias en Alimentos. Tiene como finalidad formar a personal científico en las áreas de ciencia, inocuidad e ingeniería de alimentos y biotecnología, capaz de desarrollar procesos para la conservación e industrialización de productos alimenticios y aportar recomendaciones al sector agroindustrial regional mediante la elaboración de proyectos de investigación básica y aplicada. Maestría en Tecnología de la Información, fundamentada en la aplicación de tecnologías emergentes para la creación de sistemas de innovación, ya que contiene asignaturas de las áreas de Tecnología de Programación, Machine Learning, Modelado y Control de Sistemas, entre otras. Nuestra institución tiene una amplia experiencia, ya que ha participado en estancias de investigación en instituciones reconocidas a nivel mundial como Italia, Francia, Holanda, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Brasil, Colombia y Chile. Atrévete a formar parte de los posgrados que el Instituto Tecnológico de Tepic ofrece para ti. ¡Te esperamos! Bien, ahora sí vamos a entrar en el tema de esta plática. Iniciaremos hablando de que existe actualmente una búsqueda de tratamientos alternativos al creciente desarrollo y padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. En la investigación hemos encontrado como alternativa las fuentes vegetales como una fuente rica e importante de compuestos de alto valor biológico. ¿Y qué son estos compuestos de alto valor biológico? Son compuestos que van a ayudar de una manera a que el cuerpo del consumidor, sea un ser humano o un ser vivo, reciba un beneficio tanto para el tratamiento como para la prevención de alguna enfermedad. ¿Sí? Y hablamos entonces de compuestos polifenólicos, de compuestos triterpénicos, de compuestos como las proteínas, vitaminas, en fin, una gama importante de compuestos que confieren al cuerpo humano o al cuerpo del consumidor beneficios. Estos compuestos tienen la capacidad de prevenir, ya que son considerados compuestos, en el caso del cáncer, quimioprotectores, es decir, que previenen o revierten el desarrollo de la enfermedad del cáncer. Son un recurso para el desarrollo de nuevas alternativas, ¿sí? Desde el punto de vista de la farmacia o desde el punto de vista de la alimentación. Actualmente, en nuestro centro de investigación acá en Tepic, hemos trabajado con frutos tales como la yaca, que es uno de los frutos conocidos como los más grandes del mundo,
el mango, que es conocido a nivel mundial, el arándano azul y la uva de mar, que en algunos otros lugares es conocida como la uva caleta, que es una uva silvestre. En estos frutos hemos encontrado compuestos de alto valor biológico con actividad biológica importante como antiinflamatorio, antimicrobiano y sobre todo anticancerígenos. Esos compuestos de alto valor biológico están clasificados y pueden ser taninos, carotenoides, flavonoides, triterpenos, entre otros. Más específicamente, en el fruto del mango tenemos la mangiferina, en la uva de mar los triterpenos y también en algunos triterpenos en la yaca, los polifenoles o antocianinas en el arándano azul y el betacaroteno muy abundante en el fruto de la yaca, entre otros compuestos. Estos compuestos de alto valor biológico, para que ejerzan su beneficio a la salud, requeriríamos comer en algunos de los casos, dependiendo del fruto y la concentración de estos, cantidades mayores de a 3 kilogramos de fruta al día, lo cual en muchos de los casos, en muchos países o simplemente por la dieta, no es posible. Por lo tanto, resulta necesario su aislamiento y concentración mediante las técnicas de extracción. Y la técnica de extracción no es más que la separación de un metabolito de interés de la matriz que lo contiene. Y esta es basada en la solubilidad del compuesto con respecto a un disolvente que va a servir para dicha extracción. Sin embargo, una vez que estos compuestos de alto valor biológico han sido extraídos de su matriz, ¿sí? Quiero recordarles que un compuesto en el fruto o en la fruta está protegido por la misma fruta y cuando este es extraído queda expuesto a factores medioambientales como la luz UV, el calor, la humedad, el oxígeno, entre otros. Los mismos que van a causar inestabilidad, ya sea estructural o de algún otro tipo, en el componente, lo que causa una disminución o una pérdida de su actividad biológica. Algunos otros compuestos que sí son estables a esas condiciones, como los triterpenos, son compuestos de baja solubilidad. Por lo tanto, necesitan un vehículo para poder ser transportados al órgano del ser que lo consuma para que ejerza su actividad biológica en el sitio que debe de ejercerla. Por ello, resulta necesario el proteger estos compuestos de alto valor biológico y nosotros en el grupo de investigación hemos optado por las tecnologías de encapsulación. Y bien, la encapsulación es una tecnología que protege al núcleo mediante una pared, ¿sí? Esta pared está constituida por un polímero o biopolímero, el cual va a recubrir, a envolver, a empaquetar, como se dice, a los compuestos de alto valor biológico que van a constituir el núcleo. En función de las propiedades del biopolímero y del proceso de encapsulación, vamos a tener las liberaciones controladas del compuesto de alto valor biológico en los sitios deseados. Las técnicas de encapsulación que se utiliza principalmente en la industria es la microencapsulación por secado por aspersión, ¿sí? Sin embargo, es una técnica que utiliza temperaturas elevadas y que algunos compuestos de alto valor biológico podrían sufrir cambios o modificaciones Otra de las técnicas para obtener cápsulas en forma de polvos sólidas, como le llamamos, es la nanoencapsulación por la tecnología de electrospray o electrospinning. Una nos genera cápsulas y la otra nos genera fibras. Existen tecnologías también de encapsulación líquida, como las emulsiones, por diferentes técnicas. Bien, ahora vamos a hablar que la nanotecnología es el control, ¿verdad?, de la materia y los procesos a escala nanométrica, es decir, menores de 100 nanómetros en algunas de sus dimensiones. La aparición de fenómenos dependientes de tamaño permite una gran diversidad de aplicaciones novedosas.
Los nanomateriales adquieren propiedades diferentes cuando estos se encuentran a escala nanométrica, sugiriendo materiales, dispositivos y sistemas innovadores. Es decir, que hablando ya en escala nanométrica, esta confiere estructuras y partículas propiedades diferentes a los mismos materiales de los cuales ellos fueron creadas que estaban en escala micrométrica. En ese sentido, una propiedad en función del tamaño de la partícula es la liberación, ¿sí? Esta va a depender tanto del material con que ha sido diseñada la partícula como del tamaño de la misma partícula para tener una liberación prolongada o instantánea o muchísimo más repentina o espaciada. También le provee efectos de barrera ante los factores que habíamos mencionado anteriormente, como la humedad, el oxígeno, la luz, etcétera, etcétera. Permitiendo este tamaño, ¿verdad?, llegar hasta los sitios que una partícula con tamaño micrométrico no podría llegar, ejerciendo de esta manera un efecto biológico adecuado. Y las aplicaciones de las nanocápsulas o las nanoestructuras en la industria, ya sea de alimentos o farmacéuticas, pueden ser en la calidad y seguridad alimenticia, es decir, en la elaboración de biosensores o en el biocontrol. Vamos a ver más adelante que nuestro grupo de investigación ya está incursionando en esto de los biosensores. Generación de nuevos productos llamados nanoalimentos funcionales, ¿verdad?, o alimentos biofuncionales nanométricos. Mejora en los procesos de alimentos, es decir, pueden ser utilizados como agentes de gelatinización, espumantes o estabilizadores de espumas o emulsionantes. También pueden ser usados como suplementos para la salud. Y algo muy interesante es que son vehículos de fármacos, ¿sí?, o de compuestos de alto valor biológico que tienen un efecto preventivo o curativo de algunas enfermedades. Los nuevos productos biofuncionales, ¿sí?, son los nanoalimentos funcionales que tienen incorporados en ellos mismos los compuestos de alto valor biológico que ejercen un beneficio a la salud. Son liberados gradualmente para que sea aprovechado al máximo su actividad biológica y tienen un mejoramiento de la biodisponibilidad y por ende una mayor absorción de estos compuestos que van a colocarse en los órganos que lo requieren. Es decir, tendrán una bioaccesibilidad mayor. Bien, bajo este contexto, lo que quiero ahora es platicarles un poco de los intereses actuales en investigación, cómo hemos recorrido toda esta trayectoria para llegar a lo que es el punto central de esta presentación. Entonces nosotros, en búsqueda de estos compuestos de alto valor biológico y dada la necesidad de la extracción para evaluar posteriormente su actividad biológica, la búsqueda de nuevos materiales para poder proteger estos compuestos que se han extraído, que tienen una actividad biológica importante, mediante procesos de encapsulación y evaluar finalmente nuevamente, ¿verdad?, su actividad biológica para ver que todo este proceso no haya afectado dicha actividad. Hemos recorrido todo este camino y vamos a iniciar hablando de lo que es la extracción de los compuestos de alto valor biológico. La extracción, como les decía, no es más que el aislamiento o la separación de un compuesto de interés, ¿sí?, de la matriz que lo contiene. Para ello existen técnicas convencionales y técnicas no convencionales. La técnica convencional más utilizada al día de hoy es la técnica de maceración, que se basa en la solubilidad del compuesto de interés en un disolvente de extracción afín a este compuesto de interés. Este proceso puede ser catalizado por agitación o temperatura, dependiendo del tipo de metabolito que vamos a extraer. En cuanto a las técnicas de extracción no convencionales, el ultrasonido es una de ellas. En este proceso, la muestra se pone en contacto con el disolvente y se somete a diferentes tiempos o temperaturas o frecuencias de ultrasonido, en el cual sucederá el fenómeno de cavitación
lo que va a permitir que el material vegetal sea dañado y el disolvente de extracción tenga mayor contacto con los compuestos afines y poder incrementar los rendimientos. Otra técnica es la referente a las altas presiones hidrostáticas, en las cuales vamos a aplicar a la muestra que está en contacto con el disolvente presiones de 100 hasta 1000 megapascales, que es el equivalente a unos 8 o 10 elefantes sobre la superficie que estamos nosotros tratando. Este proceso de compresión, descompresión, lo que va a provocar en las células vegetales, en la matriz donde contienen los compuestos de alto valor biológico, el incremento de la porosidad, ¿sí? A través de los cuales podrá el disolvente penetrar hacia el sitio donde se encuentran los compuestos de interés y poder extraerlos mejor o mayormente. Otra técnica es la técnica de digestión por microondas, en la cual la acción de la radiación de microondas acelera significativamente el proceso de extracción, ¿sí? También tenemos la técnica de extracción asistida por enzimas afines al material celular, van a hidrolizar la pared celular, permitiendo así la liberación de los componentes o los compuestos de alto valor biológico, incrementando los rendimientos de extracción una vez que estos entran en contacto con el disolvente. Bien, esas son las técnicas que hemos utilizado en los diferentes materiales. Iniciaré platicándoles ahora en cuanto a las fuentes vegetales de la uva de mar, o conocida como uva caleta, científicamente conocida como Cocolloba ubífera. En el grupo de investigación, en la red de investigación que tenemos aquí en México, nos dimos a la tarea de evidenciar la presencia de un compuesto de alto valor biológico que tiene una actividad biológica muy, muy importante, conocido como lupeol, ¿sí? Después de algunas experimentaciones por resonancia magnética, identificamos o evidenciamos que efectivamente el árbol, tanto la hoja, los frutos, como la corteza del árbol de uva de mar, son una fuente de lupeol. Entonces nos dimos a la tarea de aplicar diferentes técnicas de extracción para obtener lupeol y utilizamos ultrasonido, altas presiones y enzimas, ¿sí? En cada uno de ellos variamos sus condiciones de proceso para poder obtener unos valores óptimos o condiciones óptimas en cada una de las técnicas de extracción, para poder finalmente comparar y evidenciando que la técnica por ultrasonido seguida de la técnica asistida por enzimas son las técnicas que con las cuales obteníamos mayor rendimiento del lupeol. Quiero hacer un comentario. No solamente se extrajo lupeol, sino también alfa y beta amirina, que posteriormente fueron identificadas en este extracto de uva de mar. Con estos resultados, nosotros pudimos publicar un paper cuyo título fue El uso de técnicas emergentes en la extracción de lupeol, alfa y beta amirina de uva de mar o Cocolloba ubífera L. En este estudio pudimos evidenciar que la uva de mar es una fuente importante de triterpenos y de acuerdo a los resultados tenemos 30 veces más lupeol que la fuente que hasta el año 2018, que fue cuando se publicó esto, era la fuente más rica en lupeol. Asimismo, se pudo demostrar que la técnica asistida por ultrasonido es la técnica con mayor rendimiento en cuanto al lupeol y los triterpenos. Otro estudio fue el que se realizó con mango, también en todas las partes del mango, tanto en el fruto como en el árbol, en hoja, corteza, pulpa y cáscara, en mango, ataulfo y mango en criollo en 2 índices de maduración. La búsqueda era acerca de mangiferina y lupeol, compuestos, como el lupeol que les había ya comentado, pero también la mangiferina con actividad biológica muy, muy importante. Y bueno, lo mismo, hicimos la
optimización de las técnicas de extracción, los parámetros y finalmente la comparación, con lo cual pudimos nosotros publicar otro paper en la revista Food Chemistry acerca de una evaluación de diferentes métodos de extracción a escala preparativa para la obtención de mangiferina y lupiol de la piel y el fruto de mango. En este caso se pudo evidenciar que la cáscara de mango Ataulfo, que fue la variedad que usamos, una de las variedades, es una fuente rica de mangiferina y lupiol, y que también en este caso la técnica asistida por ultrasonido es la técnica con la que obteníamos mayores rendimientos. Bien, les decía que no solamente fue en la cáscara y en la pulpa, sino que también en la corteza y en las hojas. Entonces, tuvimos un artículo más, que es la extracción a escala preparativa de mangiferina y lupiol de las hojas y la corteza de mango por diferentes técnicas de extracción. Este estudio reveló que la corteza de los árboles de mango, tanto criollo como ataulfo, es una fuente rica de mangiferina y que la técnica asistida por ultrasonido es la técnica con mayor rendimiento y que su implementación a escala preparativa provee información para aplicaciones a nivel industrial. Muy bien, hasta aquí con la extracción. Vamos a hablar ahora de la actividad biológica. Una vez que nosotros teníamos los extractos o los compuestos, los habíamos aislado de la matriz que los contienen, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de evaluar su actividad biológica, porque estos compuestos tienen propiedades, probablemente con actividad biológica tienen propiedades quimiopreventivas o quimioprotectoras. Pues teníamos esa inquietud, o en base a bibliografía sabíamos que sí tenían esas propiedades, pero queríamos estar seguros que si los componentes o los compuestos que nosotros habíamos extraído y que habíamos obtenido a rendimientos interesantes, tenían esas actividades. Entonces se evalúan para ver si es así, actividades antioxidantes, antimutagénicas, antiproliferativas, antiinflamatorias, etc. Y bueno, ¿qué es lo importante de eso? Es que un compuesto con actividad antioxidante a baja cantidad provee o retrasa la oxidación, ¿sí?, de las células y ofrece protección contra dicha oxidación. En el caso de los compuestos que tienen actividad antimutagénica, ofrecen protección contra la mutación, es decir, que hacen más lento el desarrollo de la enfermedad del cáncer. Evitan que haya mutación de células cancerígenas, ¿sí? Y la interrupción del ciclo de cáncer también se ve por los efectos antiproliferativos, es decir, que las células no se desarrollan de una manera acelerada o se detienen, interrumpiendo también el ciclo de la enfermedad. En ese sentido, trabajamos con el fruto de yaca, en este caso la pulpa, en dos índices de madurez, fisiológico y consumo. Desde aquí, obtuvimos que el índice de madurez y consumo tenía una mejor actividad biológica. Eso era muy bueno porque es mucho más fácil en caso de no extraer, consumir la yaca en fresco, en estado maduro de consumo. Posteriormente se hicieron extracciones con una gama de disolventes de diferentes polaridades, como el metanol, acetona y hexano, obteniendo mejores resultados en los extractos obtenidos mediante el disolvente hexano. Aún ese extracto seguía siendo complejo, por lo que decidimos particionarlo con diferentes mezclas, ¿sí?, como metanol, hexano-metanol, etcétera, etcétera, obteniendo los mejores resultados con la partición metanol-hexano. Y podemos ver los resultados de la actividad antimutagénica como esa partición con metano-hexano, ¿sí?, metanol-hexano, perdón,
logramos tener el menor número de revertantes, es decir, que la actividad antimutagénica, o evitamos que mutara la célula al adicionar este extracto en las células. En cuanto a la actividad antioxidante, vemos que nuevamente la misma partición metanol-hexano es aquella que tiene la mayor actividad o capacidad antioxidante, tanto por DPPH como por ABTS. Cuando evaluamos la actividad antiproliferativa, nuevamente vimos que la misma partición era con la que obteníamos un menor porcentaje de proliferación de células de cáncer de linfoma murino, lo cual nos permitió a nosotros evaluar y determinar la dosis mínima 50, la cual equivale a 16.3 miligramos de extracto por mililitro. ¿Sí? Con resultados muy alentadores que nos permitieron a nosotros publicarlos en otro artículo de la Food Chemistry, evidenciando que la pulpa de yaca en estado de madurez de consumo contiene compuestos de alto valor biológico con posible efecto preventivo y terapeuta sobre el cáncer de linfoma murino. Este hallazgo nos animó a seguir en la búsqueda de otras fuentes de compuestos de alto valor biológico y evaluar las actividades biológicas. Y continuamos entonces con el compuesto que obteníamos, o el extracto que obteníamos de la uva de mar, evaluando en este caso también las actividades biológicas, antimutagénicas, antiproliferativas y antioxidantes de un extracto que se obtuvo de la uva de mar. Este documento, este manuscrito, está por ser publicado próximamente. Ya son las pruebas de Galera, y dice que la uva de mar contiene compuestos con actividad antimutagénica y antiproliferativa, tales como lupeol, acacetina y beta-cistosterol, con un uso potencial como agente quimiopreventivo o quimioterapéutico. Quiero confesarles aquí que tenemos un resultado muy interesante, ya que una de las fracciones de este estudio, de ese extracto, ¿sí?, fue comparable con el compuesto cisplatino, que se utiliza ya en las terapias contra el cáncer de manera normal, y tiene resultados muy comparables a este compuesto. Por lo tanto, tenemos un potente agente quimiopreventivo o quimioterapéutico. Muy bien. Otra de las áreas de interés en nuestro estudio, nuestra área de investigación, es la búsqueda de nuevos materiales de encapsulación, ¿sí? Por ahí se dice que las técnicas de extracción, pues, no convencionales son las que se tienen mayores rendimientos. Ahora hay que hacer estudios para ver, en función de cuál es la propiedad que tú buscas en un extracto, para utilizar una técnica u otra, ¿sí? Actividad biológica, hay muchas fuentes vegetales con compuestos o con compuestos de alto valor biológico que podríamos utilizar. Y técnicas de encapsulación, que vamos a ver más adelante, también funcionan. El reto ahora es la obtención de nuevos materiales para proteger esos compuestos de alto valor biológico. Y en ese sentido, estamos trabajando, interesados actualmente en los poliisopenoides de látex de yaca, ¿sí? La fracción de la proteína de papa, una de las fracciones de la proteína de papa, que tiene dos, y las proteínas de hoja de yaca y los hidrolizados de esas proteínas y los fructanos de agave de alto grado de polimerización. En el caso del látex de la yaca, como ustedes pueden ver, el látex de yaca es algo que supura una vez que cosechamos el fruto, y bueno, finalmente es desechado, o es un contaminante que podemos ahora utilizar, y estamos estudiando, al cual le damos un proceso de desprotonización y posteriormente una saponificación, y evaluamos sus propiedades tecnofuncionales como
emulsionante, que es la parte en la que ya vamos más avanzados, y posteriormente se están haciendo pruebas para utilizarlo como material encapsulante en procesos electrohidrodinámicos. Y siempre tenemos el secado por aspersión como un referente comparativo para los procesos de encapsulación y el efecto de la temperatura que hay en este proceso y los compuestos que estamos encapsulando. Bien, la fracción de la proteína de la papa, estamos utilizando la fracción que es estable, que no precipita, a pHs ácidos, ¿sí? Y justamente porque tiene propiedades interesantes para los compuestos que queremos nosotros encapsular mediante electrospinning, es decir, mediante la formación de nanofibras, incorporando compuestos como polifenoles que son sensibles a pH bajo son estables a pH bajo y cuya disolución en la que se encuentran tiene que estar a pH bajo, y entonces esta fracción de proteínas es estable y permite ser electrosprayable, y podemos entonces generar una nanofibra para encapsular compuestos sensibles a cambios de pH como antocianinas, que nos van a ayudar a la elaboración de un biosensor colorimétrico que nos va a detectar la descomposición de alimentos por acción microbiana. Sabemos que la acción microbiana en los alimentos generalmente disminuye el pH, hay cambio de pH, y entonces esto causaría un cambio en el color del biosensor, indicando la descomposición del alimento. Hablemos ahora de las hojas de la yaca. La yaca, como les decía, es uno de los frutos más grandes del mundo y sus árboles son muy frondosos, y tenemos podas de los árboles con una periodicidad de cada 3 a 4 meses. Nayarit es el principal productor de yaca, entonces las cantidades de hoja que se generan por esas podas son muy grandes, y entonces hemos decidido estudiar, extraer la proteína, por un lado, la proteína de estas hojas, y estudiar tanto las proteínas como sus hidrolizados desde el punto de vista de su tecnofuncionalidad. Y entonces hemos visto que son unos muy buenos agentes emulsionantes y con propiedades quizá muy probablemente para hacer material de pared en la encapsulación por electrospray y quizá también por secado por aspersión. Esto nos ha permitido a nosotros recientemente, ¿verdad?, publicar las propiedades tecnofuncionales tanto de la proteína como de sus hidrolizados obtenidos de hoja de yaca, ¿sí?, en una revista que es la Food Hydrocolloids. Y en este estudio lo que nosotros resaltamos es que los hidrolizados de la proteína de hoja de yaca contienen segmentos proteicos más flexibles con diferentes propiedades tecnofuncionales como agentes emulsionantes. Otro de los materiales que estamos utilizando son los fructanos de agave azul, ¿sí? Esa planta con la cual se elabora la bebida alcohólica mexicana más famosa, que es el tequila, ¿sí? Esa planta también tiene por ahí los fructanos, que son polisacáridos de diferente tamaño, y nosotros utilizamos los de alto grado de polimerización, ya que en estudios que hemos desarrollado desde agaves nativos hasta los de bajo, alto y medio peso, hemos encontrado que son estos los compuestos, los fructanos con mayor propiedad tecnofuncional. En ese sentido, los hemos sometido al proceso de electrospinning y electrospraying para la elaboración, en el primer caso, de cápsulas y en el segundo caso, de fibras. Es importante mencionar que hemos hecho un estudio desde 5% de fructanos de agave en la solución hasta 70-75%. Y vemos aquí en las imágenes, ¿sí?, las cápsulas que se obtienen desde 10% hasta 50% de agave, de fructanos de agave en la solución, y las fibras que se forman a 70% de fructanos de agave en la solución.
Esto nos ha permitido a nosotros publicar por primera vez el uso de los fructanos de agave en la encapsulación por electrospray de bioactivos. Decidimos hacer la encapsulación utilizando como modelo el compuesto betacaroteno. Y pudimos resaltar que los fructanos de alto grado de polimerización son utilizados por primera vez como material para obtener cápsulas esféricas por electrospray. En el mismo sentido, se hizo por electrospinning la publicación y en la que los fructanos de agave de alto grado de polimerización son utilizados por primera vez como material para obtener fibras por electrospinning para encapsular compuestos de alto valor biológico. Pero no se trataba solamente de encapsular el betacaroteno, ya sea en cápsulas o en fibras, sino de toda su caracterización térmica, infrarroja, etcétera, etcétera. Toda la caracterización está aquí en estos documentos y algo que quiero resaltar es que de acuerdo al análisis térmico, los fructanos proveen una termoestabilización o termoprotección al betacaroteno encapsulado, ¿sí? De la misma manera, cuando las cápsulas son sometidas a luz ultravioleta, vemos una fotoestabilización por parte de los fructanos hacia el betacaroteno, lo cual nos animó a continuar en la búsqueda de más información y tuvimos un obstáculo al ver que las cápsulas y las fibras de fructanos o elaboradas a base de fructanos eran altamente higroscópicas, es decir, que la humedad relativa, la humedad ambiental, las afectaba. Por lo tanto, tuvimos el reto de estabilizar los fructanos para poder utilizarlos como material encapsulante. Y en base a la bibliografía, una de las estrategias es la mezcla de proteínas, ¿sí?, con los fructanos para disminuir los grupos hidroxilo disponibles en la molécula de los fructanos, disminuyendo así su capacidad de captación de agua. En ese sentido, decidimos utilizar las proteínas de suero de leche para estabilizar los fructanos de alto valor de alto grado de polimerización, logrando así mejorar su estabilización para obtener cápsulas por electrospray. Manuscrito que fue publicado este mismo año y en el que nosotros utilizamos por primera vez esta combinación como un material para encapsular, ahora sí ya a un extracto orgánico, el extracto obtenido de Cocolloba ovifera por la técnica de electrospray. Muy bien, pues ahora vamos a la parte de encapsulación. Hemos platicado ya a lo largo de dos tipos de encapsulación para fibras y para cápsulas, pero también hay una encapsulación en medio líquido que son las emulsiones. Y una de las técnicas utilizadas con mayor éxito es la homogenización a alta presión, en la cual aplicamos presiones de hasta 800 megapascal, ¿sí? Esta técnica nos va a permitir a nosotros, mediante el sistema con el que él cuenta, que son dos válvulas en las cuales se ejerce dicha presión, o vamos a alcanzar una presión menor, posteriormente una mayor presión, ¿sí?, en función del caudal, de la presión y del número de veces o que pasa nuestra emulsión o preemulsión en el sistema, disminuir el tamaño de gota, lo cual le confiere a la emulsión una mayor estabilidad. Otra de las técnicas es la técnica de emulsión por ultrasonido, en la cual también por el proceso o el fenómeno de cavitación va a disminuir el tamaño de gota de la emulsión, permitiendo incrementar su estabilidad. ¿Sí? Les decía, el tamaño de partícula, ¿sí?, o la distribución de tamaño es un reflejo de la actividad. Y aquí podemos ver en los tratamientos a 400 pascales, ¿sí?, ya sea con una cantidad mayor o menor de aceite, ¿sí?, cómo tenemos un tamaño, una distribución de tamaño pequeña. Sin embargo,
tenemos un pequeño hombro aquí que nos está indicando que es una distribución bimodal, lo cual es un indicativo de inestabilidad de la emulsión. Por otra parte, cuando tenemos la presión más alta, tenemos completamente una distribución monomodal, lo que nos indica que es una distribución que permite o que confiere una estabilidad completa o mayor estabilidad a la emulsión. De todos los tratamientos que se realizaron, se les aplicó la prueba de centrifugación, que conocemos como envejecimiento acelerado, y solamente aquella con las condiciones más bajas fue la que resultó no estable. Sin embargo, en función del tiempo, no todas continuaron siendo estables y se determinó como condición óptima aquella que tenía 5% de fase oleosa y 0.5% de emulsionante a 800 bar de presión. Y vemos cómo la distribución de tamaño en función del tiempo y la temperatura permaneció igual, indicando que son emulsiones, es una emulsión estable en función del tiempo y de la temperatura. Esta emulsión nos permitió a nosotros proteger o encapsular aquel extracto de yaca que habíamos obtenido ya, que tiene actividad antiproliferativa y anticancerígena, ¿sí? Evaluando posteriormente, después de la emulsión, de haber obtenido la emulsión y almacenarla por 24 días, ¿sí? No diferencia en la capacidad antioxidante. Esto nos permitió tener un nuevo manuscrito, una nueva publicación, que fue la optimización de este proceso de nanoemulsión por la homogenización a alta presión para proteger un extracto con compuestos bioactivos de Artocarpus heterófilos o de la yaca. Aquí podemos resaltar que la nanoencapsulación por homogenización a ultra alta presión, los compuestos de alto valor biológico del extracto de yaca fue capaz esta emulsión de mantener su estabilidad, ¿sí? Posteriormente, esta emulsión fue secada por aspersión, ¿sí? Y caracterizada las microcápsulas, sobre todo en cuanto a la actividad antiproliferativa y antimutagénica de los compuestos que habían sido encapsulados, y podemos decir que este proceso de encapsulación no afectó a la actividad biológica de los compuestos, lo cual fue muy interesante y permitió una nueva publicación en el Journal of Dispersion Science and Technology. Bien, esto nos llevó a continuar la búsqueda y ahora sí ya a trabajar directamente con las técnicas de encapsulación de electrospray, sometiendo los compuestos anticancerígenos de origen vegetal a este proceso. Y en este caso específicamente los compuestos de la yaca y de la uva que habían sido ya evaluados con dicha propiedad fueron encapsulados. Las técnicas de encapsulación que utilizamos en nuestro laboratorio son las técnicas de electrospray o electrospinning, perdón, para la obtención de nanocápsulas y nanofibras respectivamente, ¿sí? Esto va a depender de la viscosidad, de la concentración, del modo de operación del equipo y del tipo de biopolímero para la obtención de un tipo de estructura o de otro. Muy bien. Una vez que nosotros sometimos nuestras extracto de yaca, lo mezclamos en la composición de material de pared y lo sometimos al proceso de electrospraying, ¿sí? Evaluamos, obtuvimos las cápsulas y evaluamos o las caracterizamos desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Y lo que obtuvimos fueron esferas perfectas en la mayoría de los casos, sin abolladuras, sin grietas, sin porosidad, y con una morfología muy adecuada y una distribución de tamaño con una mayor frecuencia entre los 700 y 800 nanómetros. La caracterización térmica de estas cápsulas
¿sí? En cuanto a la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Que es el cambio de transición o la estabilidad a la temperatura, ¿verdad? Por DSC, es el calorímetro diferencial de barrido, ¿sí? Nos permitió evidenciar que la temperatura de transición vítrea para las cápsulas con extracto y sin extracto prácticamente no varía, lo cual indica, es un indicador de que el extracto no interacciona con el biopolímero encapsulante, permitiendo así, en el momento de encontrar las condiciones adecuadas para la disolución de la cápsula, una liberación adecuada de este extracto. El análisis termogravimétrico nos permitió evidenciar la presencia, ¿sí?, del extracto en las cápsulas. Aquí tenemos las cápsulas con extracto y acá sin extracto, y aquí este pequeño cambio, ¿verdad?, nos indica la descomposición del extracto. Quiero comentar también que el extracto encapsulado tuvo su descomposición a los 230 grados Celsius. Cuando nosotros sometimos el extracto a este análisis libre, sin encapsular, su temperatura de descomposición oscilaba entre los 130 y 185 Celsius, lo cual es un indicador de una termoprotección por parte del material encapsulante, que en este caso son los fructanos de agave, estabilizados con la proteína de suero de leche. En cuanto a la eficiencia de carga, obtuvimos 100% de carga, es decir, que todo el extracto que se había incorporado en la solución fue llevado a las cápsulas, y el 96.5% de este extracto fue el que se encapsuló, ¿sí? Y el 3.5% restante quedó en la superficie de la cápsula, lo cual es un rendimiento muy, muy elevado. Se hizo la caracterización desde el punto de vista de la fotoestabilidad de las cápsulas, ¿sí? Y podemos ver en la línea azul, que corresponde al extracto sin protección, sin encapsular, cómo a partir de de la hora 48, ¿sí?, tenemos una disminución interesante o significativa del contenido relativo de actividad, ¿sí? Podemos ver cómo las cápsulas permanecen con una actividad adecuada y solamente pierden alrededor del 30% de dicha actividad, cuando el extracto sin encapsular prácticamente pierde el 67% de su actividad. Aquí evidenciamos el efecto fotoprotector que le confiere la mezcla fructanos de agave, proteína de suero de leche, a el extracto de la yaca. Posteriormente se hicieron la caracterización fitoquímica del extracto, y todos estos compuestos son los que se identificaron. Sin embargo, hago mención solamente de algunos, o resalto algunos, los cuales tenemos, por evidencia bibliográfica, conocimiento de que participan en los ciclos o en las rutas metabólicas o en las rutas para de la apoptosis o de la interrupción de la enfermedad del cáncer. Por ejemplo, es el betacaroteno, la cuadroflavona C, la artocarpina, la apigenina y la moracina C. En función de la actividad de cada uno de estos compuestos, se establecieron postulados de acuerdo al ciclo de la interrupción del proceso de cáncer. Y, por ejemplo, decimos que el betacaroteno induce apoptosis a través de la proteína P53 y PARP, ¿sí? Por su parte, la apigenina evita la proliferación de células de cáncer mediante la inhibición del IGF-1, ¿sí? Entonces, inhibe en esa parte y la célula no puede continuar su proliferación. La artocarpina produce citotoxicidad a células de cáncer a través de la generación de especies reactivas de oxígeno, que después de unas cascadas de señalizaciones, ¿sí?, recae sobre caspasa 7 y 3,
promoviendo la apoptosis. La cuadruflavona C induce apoptosis en células de cáncer mediante la inhibición de estas vías, la PI3K, AKP, también induciendo la apoptosis. La moracina C contrarresta la actividad inflamatoria en el proceso de cáncer, ¿sí? Es importante recordar que el cáncer es un resultado, o que todo tipo de cáncer inicia con un proceso de inflamación. Entonces, desde la moracina C va a contrarrestar esta actividad inflamatoria que puede recaer o puede repercutir en un proceso de cáncer. Esos hallazgos, ¿sí? Tanto la encapsulación, la identificación de los postulados, pero también quiero comentar que además, después a las cápsulas también se les evaluó la actividad biológica y esta permaneció en buena actividad, ¿sí? Se conservó la actividad de los compuestos en las cápsulas, lo cual permitió que este estudio pudiera ser publicado ya en una revista especializada, en temas del cáncer o del anticáncer, como es la revista Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, ¿sí? Este fue el estudio de la encapsulación por electrospray de compuestos anticancerígenos extraídos de la yaca. Se habló de la identificación, la caracterización y las actividades antiproliferativas, que es el centro de esta plática que yo les estoy dando en este momento. En este estudio, nosotros pudimos concluir que se identificaron los principales compuestos de alto valor biológico con actividad anticáncer en el extracto de yaca, que ya se los comenté, ¿sí? Y que la nanoencapsulación o con fructanos de agave de alto grado de polimerización estabilizados con la proteína de suero de leche proveen termo- y fotoprotección a los compuestos de alto valor biológico del extracto de yaca, lo que permitió conservar la actividad anticancerígena de estos compuestos, ¿sí? Entonces, hay una mezcla de todo el saber hacer, de todo el bagaje de conocimiento que hemos acumulado durante una trayectoria de aproximadamente 8, 10 años, que es lo que yo les estoy presentando aquí, ¿sí? Desde la extracción, la evaluación de la actividad biológica, la búsqueda de nuevos materiales para encapsulación, el mismo proceso de encapsulación con el cual obtenemos cápsulas biofuncionales de compuestos de alto valor biológico que conservan su actividad anticancerígena. Espero que haya sido de su agrado y que de su interés esta charla, y no quiero despedirme o dejarles sin antes agradecer verdaderamente a todo el equipo que me acompaña siempre, que me respalda y que me apoya, y que sin ellos nada de lo que acabamos de escuchar sería posible. Y quiero nombrarlos a uno por uno porque creo que es digno de ello. Y primero a la doctora Montserrat Calderón Santoyo, ¿sí? Quien es un apoyo incondicional y es parte de mi cuerpo académico, a la doctora Gabriela Ruiz Montañez, a la maestra en ciencias Yenid Torres Lerma, al maestro Julio Barros, al maestro Jorge Ramos, a la maestra Elda González, a la maestra Carla Norma Cruz, a la maestra Carolina Calderón Xiu, todos ellos del Tecnológico Nacional de México, Campus Tepic, así como al doctor Arturo Navarro Caña, de la máxima casa de estudios de la UNAM, acá de México, al doctor Armando Burgos Hernández, de la Universidad de Sonora, y a los doctores José María Lagarón y doctora Cristina Prieto, del IATA Valencia, en España, a la doctora Dominique Chevalier Lucía y la doctora Leticia Palmat Picard, ambas de la Universidad Montpellier de Francia. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias a ustedes que me están escuchando, y reitero mi agradecimiento y reconocimiento a los organizadores de este evento. Gracias, enhorabuena. Buenas tardes.